Voy a compartir pantalla entonces. Ya. ¿Ven? ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, sí, ya, súper. Entonces, la última actividad, chiquillos, es la cadena alimentaria. Ya que yo creo que quizá alguno se acordará, porque igual eso se ve también en sexto, en cuarto, ¿ya? Así que primero, ya dice, en esta actividad aprenderán las relaciones existentes entre los diversos seres vivos que conviven en la naturaleza. Ya, primero hay que recordar que en una naturaleza, o sea, en la naturaleza, ¿no es cierto?, en un ambiente, hay dos componentes en generales, los vivos y los inertes, ¿ya? Los seres vivos son todos aquellos que tienen capacidad de crecer, de reproducirse, de alimentarse, ¿ya? Y los inertes no tienen esa capacidad, ¿ya? En el caso de los seres vivos, ya como las plantas, los animales, los hongos, los insectos, etcétera, etcétera, se clasifican de distintas maneras, ¿ya? Y una forma de clasificar es de acuerdo a cómo se alimentan, ¿ya? Entonces, en esta como actividad, ya, que había una persona en espera. En esta actividad vamos a ver cómo se asocian los seres vivos de acuerdo a su alimentación, ¿ya? Entonces, tenemos primero, la primera gran clasificación son los organismos autótrofos y los heterótrofos, ¿ya? Auto viene tiene el sufijo que quiere decir propio, ¿ya? Y trofos es alimento. Por lo tanto, autótrofos está relacionado con propio alimento, ¿ya? Son también llamados los productores porque utilizan la luz del sol para producir su alimento, sus nutrientes, ¿ya? Ellos no comen otras cosas que no sea a partir del sol, obviamente del agua y ciertos nutrientes básicos que hay en el suelo. Pero lo principal, su principal uso es la luz del sol, ¿ya? Por eso se llaman autótrofos, ¿ya? Producen su propio alimento. Es una forma de decirle, ¿ya? También se dice productores porque producen su alimento, ¿ya? Y acá, como ven, están las plantas y ahí sale el sol, ¿no es cierto? Y que a partir de este sol, ellos son capaces de producir sus proteínas, sus estructuras, sus células, etc. Por otro lado están los organismos heterótrofos. Hetero es otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de heterosexual, es que a mí me gusta el otro sexo. Hetero es el otro. Entonces, heterótrofos, trofos es alimento, otro alimento. Nosotros comemos cosas a partir de, o sea, nuestro alimento viene de otros, no viene del sol. ¿Ya? Eso quiere decir. También se le llaman consumidores y somos todos nosotros, todos los animales, ¿ya? Porque necesitamos para tener nuestros nutrientes otros seres vivos, ¿ya? Ya sea las plantas, ya sea otros animales, ¿ya? Por eso nos llamamos heterótrofos, otros alimentos, consumimos otros elementos, ¿ya? Frutas, etcétera, ¿ya? Entonces están los organismos autótrofos o productores y heterótrofos o consumidores, ¿ya? Entonces están las plantas y el resto. ¿Ya? Y a partir de esta gran como división de seres vivos, se forman las cadenas, una organización a partir de la alimentación. ¿Ya? Entonces acá dice niveles, cadenas y redes alimentarias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Las cadenas alimentarias, son, bueno, como dice ahí, es una representación de cómo interactúan los seres vivos en la naturaleza en base a su alimentación, ¿ya? Y ahí se muestra cómo circula la energía, ¿ya? Y cómo se establece, esperen, está llegando más gente, y cómo nos relacionamos para poder obtener la alimentación, esa energía que está en el ambiente, ¿ya? Y a partir de eso hay ciertas clasificaciones, ¿ya? ¿Cuáles son los niveles? Primero, hola, Vencio. Hola. Yo no me voy a poner en pánico porque yo sé lo que hago. Vencio, escuchamos todo lo que hay, así que si pones tu micrófono en silencio, vamos a poder... Ahí está. Muchas gracias. Entonces, lo que estamos hablando, chiquillos, es que los seres vivos, cómo se organizan los seres vivos, ¿ya? Los seres vivos, hay distintas formas de clasificación y ahora estamos viendo
la clasificación en base a su alimentación. ¿Ya? Los dos, estoy haciendo un resumen, ya para los que llegaron recién. Están por un lado los heterótrofos, que son los seres vivos que consumen otros seres vivos, ya a partir de otros seres vivos obtienen sus nutrientes, y los autótrofos, que son las plantas, que ellos producen a partir del sol, producen su propio alimento o sus propios nutrientes, ya su estructura. Entonces, a partir de estos dos grandes grupos se hacen organizaciones, ¿ya? Que son las cadenas o las redes alimentarias. ¿Ya? Primero están los productores, ¿ya? Que son estos acá, ¿no es cierto? Que toman la energía del sol y la materia orgánica, ¿no es cierto?, del suelo, y a partir de eso producen su alimento. ¿Ya? Ya los vimos. Y los otros son los consumidores. Y estos consumidores... Sí, sí, apaguen ahí por ahí... Ya, dale. ¿Qué dijo? Apaguen el micrófono, por favor, chiquillos, por ahí, para que nos escuchemos y podamos concentrarnos en la clase, por favor. ¿Ya? Ahí está. Gracias. Ya, entonces están los productores, las cadenas alimentarias se divide en productores y los consumidores. Y los consumidores, a su vez, tienen escalas, ¿ya? Están divididos. Tienen una subdivisión. Primero están los consumidores primarios. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Son los organismos que se alimentan de los productores, ¿ya? O sea, son los organismos que se alimentan de las plantas, ¿ya? Y ellos son el primer nivel, ¿ya? Por eso se llaman consumidores primarios. Están los productores, consumidores primarios. Están las plantas y aquellos que se alimentan de las plantas, como son las vacas, los caballos, las ovejas, son los herbívoros, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos dos escalas, dos niveles. Las preguntas, si tienen dudas, me las van escribiendo en el chat y después yo se las respondo, ¿ya? Porque ahora no puedo ver el chat. Entonces, el segundo nivel de los consumidores son los consumidores secundarios, ¿ya? Tenemos los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, ¿ya? Los consumidores secundarios incluyen aquellos animales que se alimentan de los herbívoros, ¿ya? Tenemos las plantas, tenemos las vacas y tenemos los animales que se comen a las vacas. Como puede ser un zorro, como puede ser un puma, etc. ¿Ya? Después, los consumidores terciarios, de nuevo, están los productores, que son las plantas, los consumidores primarios, que se comen a las plantas, los consumidores secundarios, que se comen a los herbívoros, ¿no es cierto? Y tenemos los consumidores terciarios que se comen a los carnívoros, que se comen a las vacas. Por eso es una cadena, ¿ya? Y ahí tenemos todos los seres vivos que pueden comer tanto vaca, como se comen un conejo, como se comen a otro puma, ¿ya? Y ahí tienen los rapaces, por ejemplo, las aves, que de repente están, ¿no es cierto?, animales muertos, y ahí van y se lo comen, ¿ya? Están otros carnívoros, incluso el puma, porque el puma puede comerse un carnero, pero también puede comerse un ser humano. Entonces también él estaría en el nivel terciario, porque es un carnívoro que se puede comer a otros carnívoros, ¿ya? Y por último están los descomponedores, ¿ya? Los descomponedores son todos aquellos que cuando mueren todos, ellos están en el suelo y ellos empiezan a comerse lo que queda en el suelo, ¿ya? Que son las bacterias y los hongos. Uno dice, por ejemplo, cuando ustedes dejan un pan, no sé, o en el refri que algo, y se empiezan a llenar de hongo y todo, y dice, ¡ay, qué asco, qué malo! Pero los hongos y las bacterias, que producen también un olor muy desagradable, permiten que esos elementos, esos seres, ¿no es cierto?, ya sea frutas o otros seres vivos cuando quedan afuera, ¿no es cierto?, cuando se muere un ratón o se muere otro ser vivo, permite descomponerlo y generar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, tierra de hoja, ¿ya? Y eso, por ejemplo, los gusanos también son descomponedores. Entonces se comen a esos seres vivos o esos que están muertos, ¿no es cierto?, los degradan y sus cacas se eliminan con nutrientes. Y eso genera abono en el suelo. Entonces uno dice, son importantes, son súper importantes porque sin ellos, toda esa materia orgánica que queda
de seres muertos, ¿no es cierto?, que quedan en el ambiente, no se descomponerían y no se podrían utilizar sus propios, esos nutrientes, ¿ya? Los hongos y las bacterias lo que hacen es degradar los seres que quedan en el medio ambiente y producir materia orgánica que nutre a la tierra. Y con eso permite que las plantas u otros seres vivos puedan existir, ¿ya? Entonces estaban productores, que son las plantas, consumidores primarios, que se comen a las plantas, consumidores secundarios, que se comen a los herbívoros, ¿no es cierto? Los consumidores terciarios, que se comen a los carnívoros y que se pueden comer a los otros que están arriba. Y los descomponedores, que agarra todo eso y cuando mueren todo eso, ellos los degradan y producen de alguna manera tierra de hoja. Súper importante. ¿Ya? ¿Dudas? Las van escribiendo, acuérdense. Entonces, cadena alimentaria. Acá se ve lo que yo le expliqué, se va acá. Entonces, el sol produce su energía que va a las plantas. Esa energía fluye hacia los conejos, porque los conejos se comen las plantas. Luego, este conejo, que es el consumidor primario, es comido ¿por quién? Por un consumidor secundario, ¿ya? Que en este caso es la serpiente. Por lo tanto, la energía de la planta va al conejo y la energía ahora del conejo va hacia la serpiente. Y luego esta serpiente es comida por puede ser un águila, un halcón, que es un consumidor terciario, y por lo tanto la energía de esta serpiente va hacia acá. Y todos ellos, pum, 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 ¿no es cierto? Cuando mueren, al final, ¿quién lo agarra? Los descomponedores que producen materia orgánica en el suelo y que nutren el suelo mismo, ¿ya? Por lo tanto, acá dice, en esta imagen podemos observar la relación existente entre los distintos niveles tróficos. Las flechas que yo les mostré indican el traspaso de energía, ¿no es cierto? La energía va acá, después esto se lo come para acá, este es comido y va la energía para acá y para acá, ¿no es cierto? Entonces la energía se traspasa de un ser, cuando es alimentado, alimenta a otro, esa energía se traspasa a ese ser que alimenta, ¿no es cierto? Y eso, por lo tanto, alguien rayó. Y eso, por lo tanto, eso permite que no sé quién rayó, chiquillos, pero ahí si pueden eliminar eso, sería ideal. Y eso permite, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros sea súper importante en la cadena. Si uno falta, afecta a los demás, ¿ya? Entonces, no sé si tenemos dudas hasta acá, voy a desactivar, dejar de compartir para ver si hay alguna duda. Esa es la materia, esa es la materia. No sé si hay alguna duda, chiquillos. ¿No? Me pueden escribir. No, profe, yo entendí todo. Ya, súper. Ya, sí, Yo entendí todo. qué bueno. Vamos a ver la actividad entonces. Ya les voy a mostrar la actividad de qué se trata. Voy a volver a compartir la pantalla para que veamos la actividad. Entonces, a partir de la imagen anterior, esta de acá, ¿ya? Utiliza la siguiente, o sea, guiándose por esta imagen, ¿ya? Y utilizando la lista que yo le entrego acá, tienen que crear una cadena alimentaria, ¿ya? Muy parecida a esta, mostrando las flechas que indican la dirección del flujo de energía, ¿ya? Similar a esto, ¿ya? Así como el sol entrega la alimentación, o sea, le entrega la energía a las plantas cuando se las come el conejo, la energía va al conejo, ¿no es cierto? Y así tienen que hacer esto mismo, pero ahora con estos seres vivos, ¿ya? Con el zorzal, el trigo, los hongos, el aguilucho y el saltamonte, ¿ya? El mismo dibujo. No es necesario que lo dibujen, si pueden dibujarlo o pueden escribir los nombres, ¿ya? Y lo hacen acá, ¿ya? Eso por un lado. Matías, ¿tienes alguna Profe, duda? ¿Sí? ¿es dibujo o hay que escribir los nombres? No. Pueden escribir solamente los nombres. Pueden escribirlo. Vale. No hay problema. ¿Ya? Esa es la primera parte. Después, la segunda dice, ¿desde qué organismos fluye la energía de la cadena alimentaria? Van acá. ¿De dónde está fluyendo la energía? ¿Dónde se inicia el flujo de energía? Del sol. Muy bien. Muy bien.
Por lo tanto, parte del sol. ¿Y cuál es el primer ser vivo que capta esa energía? Las plantas y todo eso. Muy bien, excelente. Los árboles, todo. Muy bien. Entonces ahí está la respuesta. ¿Ya? ¿Desde qué organismo fluye la energía de tu cadena alimentaria? En este caso, ¿cuál sería de todos estos? Viene el sol y después del sol, ¿cuál vendría? El Los trigo. hongos, ¿no? El trigo, El trigo. Hongos, trigo. Trigo. Acuérdense que los hongos son los descomponedores, El fíjate. trigo, Matías. eh, Momento, el primero, tienen que nombrar el primero. Después del sol, ¿cuál vendría? Ese. Fíjense que acá. Después el del sol, Las plantas. las plantas. Y en este caso, ¿cuál es la planta de acá? El trigo. Muy El bien. trigo. El trigo. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la primera respuesta. La primera, de donde fluye, y por eso es tan importante los productores, las plantas. Porque toda energía viene desde el sol, es captada por las plantas, y de ahí se distribuye a todo el resto de los seres vivos. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ya saben. ¿Desde qué organismo fluye la energía en tu cadena alimentaria? Ya tienen la respuesta. Después, la última pregunta. ¿Qué ocurriría en el flujo de materia si sacamos solo a los hongos de tu cadena? ¿Qué pasa si no existen hongos en nuestra cadena? ¿O no existen hongos en el planeta? sí, No claro. hubiera como de componente, ¿no, profe? Muy bien. ¿Qué ibas a decir, Némesis? No, que eso mismo. Sí, pues. Muy bien. Lo que hacen los descomponedores, ¿no es cierto?, es que todos los seres vivos que están ahí, ¿no es cierto?, muertos, por ejemplo, cuando muere un ciervo y queda ahí, ¿no es cierto?, y se come los carroñeros, llegan y quedan restos. Lo que hacen los descomponedores, y por eso se genera un olor tan desagradable. Usted, hay un muerto, un animal muerto, usted al tiro siente un olor, y puede que sea asqueroso ese olor, pero es el efecto de las bacterias que son descomponedores y de los hongos. Y ellos permiten degradar ese alimento y usted después va a pasar un tiempo y no va a quedar nada de ese ser vivo. ¿Por qué? Porque se transformó de alguna manera en nutriente para el suelo. Lo degradaron hasta generar tierra. Y esa tierra está llena de nutrientes. Y con eso ustedes pueden generar más vida. Por lo tanto, si no hay descomponedores, ese proceso no se generaría y esos seres veríamos eternamente esos seres vivos ahí sin poder utilizarlos tampoco, porque al final es tan sabia la naturaleza que permite que hasta los muertos después sirvan para generar más vida. ¿Ya? Así que estas son las 3 preguntas de esta actividad. No sé si hay alguna duda. Eso es súper, no sé, yo traté de hacerla lo más precisa y sencilla para que la puedan hacer de manera que no se Sí, está fácil. tanto. ¿Sí, no es cierto? Sí, sí. Ya entendí todo. Qué bueno, chiquillos. Yo les recomiendo que ahora cuando terminemos la clase háganla al tiro. Sí, profe, sí se entiende. Qué bueno, me alegro harto, Valentina. La voy a hacer al tiro para que no se me olvide nada. Sí, háganla al tiro, se la mandan al profe, yo voy a ir hablando con él para ver si me vayan llegando sus actividades, porque hasta ahora de Matías me ha llegado actividad, de la Valentina, de Santa, de Nemesis todavía no me llega tu actividad, así que ahí voy a hablar con tu profe para ver qué pasó. ¿Ya? Sí, porque pero quizás de la este, tienen quizás, guardada. sí, quizás está por ahí, Yo la hice. pero vamos a ver ese tema. Pero háganla al tiro porque es súper sencilla, usted ya tiene más o menos las respuestas listas, así que es cosa de anotar y mandarla, y con eso estaríamos súper... Profe, disculpe, mire, me enredé un poco en la parte que dice qué ocurriría si quitamos los hongos de la cadena alimenticia. Ya. Acuérdate que los hongos lo que hacen es que todos los seres vivos que habitamos, ¿no es cierto?, el planeta, una vez que mueren, por eso se llaman descomponedores, los degradan. Ajá. De alguna manera, se lo empiezan a comer. Por ejemplo, es algo súper, así como muy fácil de entender. Por ejemplo, lo que hacen los gusanos, que también son descomponedores. Los gusanos se alimentan de seres, por ejemplo, de los seres vivos que están en la tierra, se los comen y generan las fecas, ¿no es cierto? Hacen caca. Y la caca va con muchos nutrientes y eso genera abono para la tierra. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hacen los descomponedores es degradar a todos los seres vivos que están en la tierra. Cuando están muertos, obviamente, se comen a los muertos y con eso generan nutrientes para el suelo y permiten que crezca más vida. ¿Ya? Entonces los descomponedores son súper importantes porque sin ellos todos los seres que han muerto no generarían nutrientes y
estarían quizás cuánto tiempo más y sin generar ningún efecto positivo. Los descomponedores lo que hacen es agarrar esos muertos, comérselos y generar nutrientes para el suelo. ¿Ya? Ah, bueno. ¿Sí? Entonces los descomponedores son súper importantes porque gracias a ellos todos los muertos al final son utilizados para generar nutrientes para el suelo. Se genera tierra de hoja a partir de eso. ¿Ya? Entonces, muy importantes los hongos, muy importantes las bacterias, muy importantes las lombrices. ¿Ya? No sé si hay alguna duda más, chiquillos. ¿No? Némesis, Valentín. No, eso era lo único que no entendí. Ya. Ya lo entendí. Ya. Esto. Ya. Eso sería lo más importante. Bueno, yo creo que lo queda lo más, pero guíense por esto. Guíense por lo que está acá para hacer con esta actividad. Acuérdense, hacer las flechas, poner los nombres, no es necesario que lo dibujen como les digo, y vayan poniendo las flechas según estos elementos de acá. ¿Ya? Si tienen dudas, le preguntan al profe, el profe siempre generalmente me avisa y yo les mando un audio. ¿Ya? Si tienen dudas de esto. ¿Ya? Eso pues chiquillos, la última clase. Ya, mañana creo que les toca historia, así que, pero ya están terminando. Así que, ¿Cómo así la última clase? ¿Ya sería todo? Sí, pues, noviembre es la última. Lo último, nada más. Nada más. Y después Sí. en diciembre vamos a estar todos aburridos. Sí, no, descansen, chiquillos, se lo merecen. Igual este año ha sido súper intenso. Así que, y de verdad los felicito, porque han aperrado así, a pesar de todas las dificultades que es este trabajo online, han hecho un muy buen esfuerzo, así que felicitaciones. Vamos a hacer un estallido social para que empiecen las clases. Sí, pues, bueno, el estallido social hay que hacérselo al virus, porque ellos nos tienen acá encerrados. Pero, En todo caso, hoy día ni hicieron caso a los que estaban marchando. en serio, Igual sí. sigue la cuarentena. No, pero por lo menos, sí, pero por lo menos, mira, por lo menos se está tratando de hacer algo con la Constitución, así que de algo sirvió. Hay que seguir en las casas. Bueno, ahora no se puede mucho, pero hay que seguir igual movilizado. Siempre estar atentos a lo que pasa para para que no se vayan por los tarros de estos políticos que de repente que hacen al final lo que Por quieren. lo menos están entregando los 10%. Sí, pues, algo súper importante. Sí, súper importante. Así que eso va a ser una gran ayuda para muchos de nosotros. Así que eso, ¿no? Y felicitar a los chiquillos, así que han hecho un gran esfuerzo, así que... Y cualquier cosa que, bueno, como les digo, cualquier cosa que necesiten, le preguntan a su profe para que él me avise. ¿Ya? Bueno. Ya, pues chiquillos, alguien llegó recién, así que bueno, iba a tener que enchufarse para tener que ver la clase porque estamos terminando. Pues. No sé El José. Sí, llegaste recién, así que estamos terminando ya, pues. José, escríbeme el WhatsApp, yo te explico un poco. Bueno, Sí. te ayudo lo que entendí. Sí, ahí van a tener que ayudarse entre ustedes. ¿Ya? Bueno, Ya, profe, chiquillos, gracias. porque queda un poquito minutos antes que se me corte la llamada. Ya eso, un abrazo grande, chiquillos. Les queda lo último. 3 semanas, son 3 semanas de clase, y ni siquiera. Esta es la última semana de actividades y ahí ustedes tienen que hacer sus cosas y termina el año. Así que harto es el último esfuerzo, chiquillos. Así que póngale empeño nomás. ¿Ya? Mira, José está rayando en vez de... Sí, me di cuenta que José está rayando. Ya. Chao, profe. Ya, un abrazo, chiquillos, Chao, que estén súper profe. bien. Hola. Hola. Hola, José. Hola y chao, po. Ya. Ah, me Chiquillos, que estén escuchan. súper bien. Entró volado. Qué guay, me escuchan.